El otoño del 2014 trajo consigo varias series interesantes, desde aventura épica medieval y shonen genéricos de pelea, pasando por series sobre chicas moe y música clásica. Fue sin lugar a dudas una temporada muy divertida para bien o para mal, y hoy vamos a centrarnos en uno de los animes que más se destacó en ese momento. Hoy Memo hace una reseña de El Parásito. Parasite está basado en un manga seinen de fines de los años 80 y principios de los 90 que, según me han contado, es lo mejor que ha dado Japón al mundo desde ese servicio de esposas por correspondencia, y fue adaptado por Madhouse entre el 2014 y el 2015. El director es un tal Kenichi Shimizu, pero no vale la pena hablar de él. Solo hizo una muy mala película de Los Vengadores y apenas está dando sus primeros pasos en la industria. Sin embargo, tanto el material original como la gente a cargo parecían suficientemente buenos, por lo que no había razón para desconfiar de que esta serie no fuese a hacerlo. El protagonista de nuestra historia es Shinichi, un adolescente completamente normal que parece una copia descarada de Peter Parker. Una noche un extraño gusano se mete en la mano de Shinichi y esta cobra vida propia. Sus dedos se convierten en ojos y cuchillos y le aparece una boca en la palma, cosa que serviría para hacer chistes sexuales. Ahora Peter debe convivir con este extraño ser alienígena que vive en su mano derecha, pero toda la joda del asunto pasa por el hecho de que Migi no es el único parásito que anda suelto por el mundo. Me encantaría poder decir que Parasite es una obra maestra en cuanto a su calidad audiovisual, pero no puedo porque realmente no lo es. En lo que al arte se refiere me gusta mucho. Tanto los diseños de los personajes como los escenarios están muy bien hechos y logran generar la atmósfera que el anime necesita para funcionar. Los efectos especiales están también competentemente usados y la serie es capaz de mostrar el gore de forma efectiva, pero sin llegar a desagradarme o forzarme a mirar lejos de la pantalla. La animación es muy buena la mayor parte del tiempo, palabra clave, la mayor parte del tiempo. Al momento de las peleas mucho consiste en líneas de velocidad y personajes estáticos, lo cual se chupa una buena parte de la adrenalina y rompe con esa inmersión que la serie había logrado crear, aunque esta parece ser una constante en los trabajos de Madhouse en los últimos años. Y después tenemos ese horrible CG que aparece de vez en cuando en mis pesadillas, hablando de romper la inmersión, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todas sus fallas, el diseño y la animación de Parasite están muy por encima del promedio y la serie logra retratar tanto el mundo que quiere presentar como a sus personajes. No sé quién se ocupó de la música y tampoco me importa mucho. El dubstep le da una sensación bombástica que la serie no necesita. Se supone que es un thriller de horror psicológico, pero la banda sonora crea esa atmósfera de serie de acción mega adrenalínica que va totalmente en contra con el sentimiento que se pretende transmitir. Además, hay un claro problema de dirección. Los distintos temas no están en armonía con lo que pasa en la pantalla. Los mejores momentos de la banda sonora, que se supone deben coincidir con las peleas debido a su ritmo excitante, no lo hacen, y se nota que no se le dio importancia narrativa, artístico, de entretenimiento a la música. Es un elemento que rompe con la atmósfera y saca al espectador de la inmersión. Me gustaría destacar a Aya Hirano en las actuaciones de voz, no porque su actuación sea particularmente especial, pero porque me alegro ver que puede interpretar competentemente a un personaje radicalmente distinto a lo que está acostumbrada, es decir, distinto a un arquetipo femenino que me produce el deseo de arrancarme los dientes con un alicate. Ojalá pudiese decir lo mismo de Murano, pero Kanahana se empeña en interpretar al mismo personaje de siempre. Estaría mintiendo si dijera que no siento simpatía por ella y sus personajes, y esta no es una excepción, pero me parece que podría alejarse un poco de su zona de confort. Atsuko Tanaka es oficialmente la mujer con los ovarios más grandes de la industria, título que ya tenía antes de Parasite, y ahora de nuevo interpreta al mejor personaje femenino de su serie, y otra vez con una actuación fenomenal. El resto de las actuaciones de voz son muy sólidas, con una interpretación muy buena de nuestro protagonista. No es que los actores de Madhouse necesiten más reconocimiento, es un estudio que excede en todo, incluidas las actuaciones de voz. La premisa de la serie es muy interesante y atractiva. Alienígenas que devoran humanos están ocultos entre nosotros, creando su propia sociedad y masacrando sin que nos demos cuenta a toda la población del planeta. Como fanático del cyberpunk y los settings de ciencia ficción en general, además de amante de las historias que combinen horror, elementos psicológicos y misterio, Parasite aparecía ante mí sacudiendo el culo y con una grande de mozzarella, y me alegra decir que estuve muy satisfecho con lo que la serie me dio. La progresión de la trama no es particularmente única, de hecho es un tipo de historia que ya hemos visto varias veces. Sin embargo, el anime sabe manejar de forma muy inteligente los elementos que necesita para funcionar. El misterio se construye de forma gradual y en lugar de bombardearte con giros y matando personajes importantes porque sí, la serie elige cuidadosamente en qué momento dar vuelta el tablero. Así, uno está siempre a la expectativa, mientras cada personaje actúa por cuenta propia en esta guerra entre dos especies. La serie combina
combina eficientemente la acción, el misterio y el diálogo bien armado, y avanza con un ritmo alucinante que hace difícil dejar de ver. Parasite es además muy rica en contenido, y como todas las series que ambicionan y les sale bien, es muy divertido analizar los temas que son presentados. Este es, por otro lado, un anime que tiene el foco puesto en sus temas más que en la acción o incluso los personajes. Lo más interesante que presenta la trama es esta idea de coexistencia violenta. Ningún personaje es particularmente presentado como bueno o como malo. Los parásitos devoran humanos para sobrevivir y los humanos quieren sobrevivir. Bastante lógico que ambas partes se enfrenten entre sí. Pero yendo incluso un poco más allá, y déjenme ponerme pretencioso, me parece que Parasite logra retratar de una forma extrema y retorcida la esencia del conflicto entre el ser humano. Todo el mundo cree tener la razón y estar haciendo lo correcto o lógico porque es lo que garantiza su supervivencia y lo que da una justificación moral, si se quiere, a sus intereses. El tema de la humanización es el otro punto realmente fuerte que presenta el contenido de la serie. La idea de que no tanto lo que nos va pasando, sino mucho más la gente que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida tiene un impacto verdadero en nuestra forma de pensar, nuestros valores morales, nuestras ideas y fundamentalmente la forma que percibimos a los otros seres humanos. Es además una historia de redención y de aprender a comprender las motivaciones de los demás y la lógica y creencias de aquellos con quienes entramos en conflicto, más allá de que eso no evite el conflicto en sí mismo. Posiblemente esto no sea lo único que la serie tiene para presentar, y posiblemente ustedes encuentren todavía más cosas interesantes para pensar y analizar. Por eso lo invito a que así lo hagan, porque la riqueza que tiene esta historia es increíble. Sin embargo, todo lo que dije de bueno se termina en el episodio 18. Es ahí cuando la serie termina de explorar los temas que había presentado y cierra el arco de uno de los mejores y más importantes personajes. Todo lo que hace que valga la pena y todo ese contenido maravilloso del que hablé antes se termina, y lo que nos queda después son 6 episodios de acción, peleas y poco misterio poco interesante. Los últimos capítulos de Parasite son aburridos, no es que sean malos, pero carecen de cualquier importancia para la historia principal, cierran de forma muy pedorra los arcos de desarrollo de los personajes y no tienen todo eso que el resto de la serie nos daba para pensar, aunque debo admitir que me gustó mucho la secuencia con la policía y todo lo que esa situación planteaba. A pesar de ello, la historia de la serie es grandiosa, la acción está excelentemente manejada, los elementos de misterio y horror se usan con un propósito claro, la comedia funciona, la riqueza de los temas es espectacular y la dinámica entre los personajes está muy bien hecha. Es cierto, hay varios agujeros argumentales dando vueltas, pero no me parece que sean tan graves como para crucificar al anime por ellos. A pesar de las muchas quejas y el odio que he oído y leído, los personajes de Parasite realmente tocaron mi corazón, si bien también mis nervios de tanto en tanto, y en general puedo decir que simpaticé con ellos y que es uno de los casts más sólidos y mejor redondeados que he visto en este último año. Shinichi me gusta mucho como protagonista. Por un lado, sigue el arquetipo de chico tímido y miedoso que quiere hacer todas las cosas bien, pero me gusta mucho esa motivación que tiene, no de querer enfrentarse a los parásitos para salvar a toda la humanidad, sino porque quiere proteger a la gente que ama y que no les pase nada malo. Además, Shinichi odia profundamente a los parásitos, lo cual añade profundidad a su personaje y abre una muy interesante dimensión en su personalidad que el anime explora con eficiencia. El cambio radical de personalidad que experimenta avanzada la serie puede parecer forzado y entiendo por qué confundió y molestó a mucha gente, pero en mi opinión sirvió para contrastar el tema del que hablaba antes sobre la humanización y ponerse en el lugar del otro. Me gusta mucho también cómo Shinichi no siempre es el protagonista, y la serie se asegura de mostrarlo minúsculo al lado del conflicto en el que toma parte. No es un personaje perfecto, su personalidad resulta irritante por momentos, y sin lugar a dudas, el arco de desarrollo de su personaje cerró de una forma forzada y estúpida, pero no puedo sino tenerlo en muy alta estima. Murano es el personaje que la gente no tardó en señalar como el peor personaje de la serie. No tiene ninguna incidencia real en la historia, no tiene una personalidad definida, no tiene trasfondo y solo existe como un motivador para el personaje principal. Dicho esto, Murano no es un personaje que me haya resultado irritante o desagradable y en mi opinión cumplió eficientemente con su rol como interés amoroso. Este es otro aspecto que la serie maneja bien. La trama romántica nunca tiene un lugar central, pero tampoco se descuida ni se deja de lado. Por supuesto, esto cambia drásticamente en los últimos episodios donde la serie se quiebra una rodilla. El resto de los personajes humanos fueron decepcionantes, no porque estuvieran mal hechos, sino porque la serie los presentaba, les daba un rol importante dentro de la historia y después se olvidaba de su existencia. Kana, Shuko, Mamoru, el detective, el padre de Shinichi, el alcalde, todos personajes muy interesantes que parecían poder llevar adelante historias paralelas muy buenas, fueron completamente descartados, y en los casos más graves se dejaron enormes agujeros narrativos que no fueron cubiertos. Una lástima porque el potencial de esos personajes secundarios era mucho. Migi es el coprotagonista de la historia, el parásito que habita la mano de Shinichi. Como tal, Migi no entiende la lógica sentimentalista que sigue Shinichi y su objetivo es preservar su vida para proteger la suya. Migi es un ser mucho más simple y racional que el protagonista humano, y a pesar de su excelente sentido del humor, su verdadero carisma no está dado por su personalidad, sino por el desarrollo y crecimiento que tiene a lo largo de la serie. Migi es quizás el personaje del cast que más crece y con el desarrollo más sutil. Sin embargo, su catarsis es forzada y francamente estúpida, una prueba más del desastre en el guionado de los últimos 6 episodios. Ryuko Tamiya es el otro parásito importante de la serie. Su carácter y sus motivaciones se construyen gradualmente a medida que el anime avanza, y tiene un desarrollo muy profundo y sutil a través de la historia, y por eso se termina cimentando como el mejor personaje de toda la serie, opacando prácticamente a todo el resto del cast. Su arco de desarrollo es impresionante y lo más interesante de todo el anime, y el cierre que le dan al personaje justamente en el episodio 18 es fantástico.
Una vez terminado su arco es cuando todo pierde fuerza. Ryuko era uno de los soportes más importantes de la historia, y cerrar su arco significó también perder una parte del interés del público. Hay mucha gente a la que no le gustó Parasite. Para muchos, la serie perdía el foco con demasiada frecuencia y se arrastraba a sí misma a un agujero, teniendo que cargar con personajes blandos y poco interesantes, y con una presentación que no era particularmente espectacular. A muchos frustró los agujeros narrativos, los últimos episodios y la falta de trasfondo para la invasión de parásitos. Pero haciendo retrospectiva y después de haber escuchado todas estas críticas, no puedo sino alabar a Parasite. Es algo nuevo, fresco, que trae movimiento en una industria que lleva tiempo estancada. Por supuesto que no es perfecto, pero nunca vi un anime que hiciese todo absolutamente bien. Parasite es bueno, quizás incluso una obra maestra, y si es capaz de hacerme pensar con acción adrenalínica y temas inteligentes, lo aplaudo y me masturbo ante eso. Al arte y a la animación le doy 7 puntos. Los diseños de personajes, escenarios y la mayor parte de la animación son buenos, pero el CG de fondo y la pobre animación de las peleas rompen la inmersión. A la música y al sonido le doy 6 puntos. La banda sonora no encaja con el tipo de historia que están intentando presentar, además de que la dirección es floja en la yuxtaposición de música y movimiento. Las actuaciones de voz son muy buenas y el sonido es limpio. La historia se lleva 8 puntos. La idea de una invasión alienígena y criaturas come humanos me encanta. El ritmo es impresionante, la presentación de los temas fantástica y la ejecución es perfecta la mayor parte del tiempo. No le doy nota más alta porque después del episodio 18 la serie pierde el foco y se convierte en un shonen de acción violento, desvaneciendo buena parte de mi interés en la trama. Los personajes se quedan con 8 puntos. El cast en general es muy sólido y está muy bien redondeado. Shinichi, Migi y Ryuko son personajes muy bien armados, con mucho carisma y que realmente llevaron la serie adelante. Los personajes secundarios también eran muy interesantes, pero fueron abandonados a mitad de la serie. Además, las catarsis de los protagonistas se sintieron flojas. En cuanto a mi opinión personal, es un 8 de 10. Parasite es, en mi más humilde opinión, uno de los mejores animes de los terminados en el 2015. Tanto sus temas como su cast de personajes y su ejecución me fascinaron y no puedo sino recomendarlo. Tomando todo esto en cuenta y después de un muy detallado análisis, mi nota final para Parasite es un 7.7 de 10, con el correspondiente sello de anime muy bueno. Enormemente recomendable para quien le guste los thrillers de ciencia ficción. No es una serie perfecta y quizás muchos se sientan decepcionados, pero los animo a que la vean y que me digan qué piensan. Memo es quien les habló, espero les haya gustado la reseña y supongo que nos veremos en el próximo video. Hasta entonces recuerden, miren buen anime. It's the right time. 歩き出そう。Yeah, it's the right